ask you some questions. Le haré algunas preguntas. Le haré algunas preguntas. Can you introduce yourself? ¿Puede presentarse? Puede presentarse. Why do you want this job? ¿Por qué quiere este trabajo? ¿Por qué quiere este trabajo? What experience do you have for this position? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? Can you work overtime? ¿Puede trabajar horas extras? ¿Puede trabajar horas extras? Are you willing to work in a team? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? Do you understand the job requirements? ¿Comprende los requisitos del trabajo? ¿Comprende los requisitos del trabajo? How long have you worked in this field? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? What do you expect from our company? ¿Qué espera de nuestra empresa? ¿Qué espera de nuestra empresa? What makes you different from other candidates? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? I am very interested in this position. Estoy muy interesado en este puesto. Estoy muy interesado en este puesto. I have relevant experience for the job. Tengo experiencia relevante para el trabajo. Tengo experiencia relevante para el trabajo. I enjoy a friendly work environment. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. I want to develop my skills. Quiero desarrollar mis habilidades. Quiero desarrollar mis habilidades. I can work under pressure. Puedo trabajar bajo presión. Puedo trabajar bajo presión. I want to contribute long-term to the company. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. I believe I am a good fit for this position. Creo que soy adecuado para este puesto. Creo que soy adecuado para este puesto. I can work independently and in a team. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo. My desired salary is. Mi salario deseado es. Mi salario deseado es. I will give my best effort at work. Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Have you completed the recruitment report? ¿Ha completado el informe de reclutamiento?
¿Ha completado el informe de reclutamiento? Do you see any difficulties? ¿Ve alguna dificultad? ¿Ve alguna dificultad? We need to hire more employees. Necesitamos contratar más empleados. Necesitamos contratar más empleados. Do you have any opinions on the candidate? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? Prioritize quality over quantity. Priorice la calidad sobre la cantidad. Priorice la calidad sobre la cantidad. Do you have suggestions for the recruitment process? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? Work closely with the departments. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Have you sent the interview notice? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? We need to improve the recruitment process. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Ensure the candidate is kept informed. Asegúrese de que el candidato esté informado. Asegúrese de que el candidato esté informado. I will prepare the interview materials. Prepararé los materiales de entrevista. Prepararé los materiales de entrevista. Do you want to see the candidate list? ¿Quiere ver la lista de candidatos? ¿Quiere ver la lista de candidatos? I will send the interview confirmation email. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. I have contacted the candidate. Ya he contactado al candidato. Ya he contactado al candidato. What additional information do you need from the candidate? ¿Qué información adicional necesita del candidato? ¿Qué información adicional necesita del candidato? I will prepare the interview room. Prepararé la sala de entrevistas. Prepararé la sala de entrevistas. How many candidates do we have today? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? Do you want me to report weekly? ¿Quiere que informe semanalmente? ¿Quiere que informe semanalmente? I will file the candidate profiles completely. Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Can you help me with the documents? ¿Puede ayudarme con los documentos? ¿Puede ayudarme con los documentos? Have you checked the candidate's information? ¿Ha verificado la información del candidato? ¿Ha verificado la información del candidato?
I will send you the interview evaluation. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Do you need any help with recruitment? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? I will monitor the interview progress. Supervisaré el progreso de la entrevista. Supervisaré el progreso de la entrevista. Do you have feedback on the recruitment process? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? Inform the candidate about the interview results. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. I will update the candidate list. Actualizaré la lista de candidatos. Actualizaré la lista de candidatos. Have you reviewed the job description? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? I will review the candidate's profile. Revisaré el perfil del candidato. Revisaré el perfil del candidato. Ensure compliance with the recruitment process. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Have you thoroughly checked the candidate's profile? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? I will report on the recruitment progress. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Can you join the interview session? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? I will send a thank you email to the candidate. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Can you prepare the recruitment documents? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? I will schedule the interview. Programaré la entrevista. Programaré la entrevista. Have you filed all the records completely? ¿Ha archivado todos los registros completamente? ¿Ha archivado todos los registros completamente? I will remind the candidate of the interview schedule. Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Double-check the candidate's information. Verifique la información del candidato. Verifique la información del candidato. Can you assist me with the interview? ¿Puede ayudarme con la entrevista? ¿Puede ayudarme con la entrevista? I will verify the candidate's information. Verificaré la información del candidato.
Verificaré la información del candidato. Do you need additional help with the paperwork? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? I will inform the candidate of the interview schedule. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Have you prepared the interview questions? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? I will update the recruitment status. Actualizaré el estado de reclutamiento. Actualizaré el estado de reclutamiento. Ensure punctuality for the interview. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Do you think the candidate is suitable? ¿Cree que el candidato es adecuado? ¿Cree que el candidato es adecuado? I will archive all candidate records. Archivaré todos los registros de los candidatos. Archivaré todos los registros de los candidatos. Do you need additional documents? ¿Necesita documentos adicionales? ¿Necesita documentos adicionales? I will send a rejection letter to the candidate. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Can you update the recruitment progress? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? I will prepare the employment contract. Prepararé el contrato de trabajo. Prepararé el contrato de trabajo. Have you informed the candidate about the salary? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? I will organize an online interview session. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Do you need any additional guidance from me? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? I will prepare the documents for the interview. Prepararé los documentos para la entrevista. Prepararé los documentos para la entrevista. Have you given feedback to the candidate? ¿Ha dado comentarios al candidato? ¿Ha dado comentarios al candidato? I will update the recruitment results. Actualizaré los resultados de reclutamiento. Actualizaré los resultados de reclutamiento. Can you help organize the interview? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? I will ensure all documents are ready for the interview. Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Have you updated the latest candidate information?
¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? ¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? I will inform the candidate of the results. Informaré al candidato de los resultados. Informaré al candidato de los resultados. Do you need more information about the candidate? ¿Necesita más información sobre el candidato? ¿Necesita más información sobre el candidato? I will prepare the meeting room for the interview. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Have you completed checking all the documents? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? I will guide you through the recruitment process. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Can you finish the report today? ¿Puede terminar el informe hoy? ¿Puede terminar el informe hoy? I will send you the latest documents. Le enviaré los documentos más recientes. Le enviaré los documentos más recientes. Have you rechecked the candidate's profile? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? I will schedule a meeting for the HR team. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Do you think the candidate fits the company culture? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? I will confirm the interview schedule. Confirmaré el horario de la entrevista. Confirmaré el horario de la entrevista. Have you announced the job opening? ¿Ha anunciado la vacante? ¿Ha anunciado la vacante? I will follow up on the candidate's feedback. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Can you join the panel interview? ¿Puede participar en la entrevista en panel? ¿Puede participar en la entrevista en panel? I will prepare the interview question list. Prepararé la lista de preguntas de la entrevista. Prepararé la lista de preguntas de la entrevista. Have you completed the progress report? ¿Ha completado el informe de progreso? ¿Ha completado el informe de progreso? I will remind you to prepare before the interview. Le recordaré que se prepara antes de la entrevista. Le recordaré que se prepara antes de la entrevista. Can you send me the selected candidate profiles? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados?
I will organize a meeting to discuss the results. Organizaré una reunión para discutir los resultados. Organizaré una reunión para discutir los resultados. I will ask you some questions. Le haré algunas preguntas. Le haré algunas preguntas. Can you introduce yourself? ¿Puede presentarse? Puede presentarse. Why do you want this job? ¿Por qué quiere este trabajo? ¿Por qué quiere este trabajo? What experience do you have for this position? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? Can you work overtime? ¿Puede trabajar horas extras? ¿Puede trabajar horas extras? Are you willing to work in a team? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? Do you understand the job requirements? ¿Comprende los requisitos del trabajo? ¿Comprende los requisitos del trabajo? How long have you worked in this field? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? What do you expect from our company? ¿Qué espera de nuestra empresa? ¿Qué espera de nuestra empresa? What makes you different from other candidates? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? I am very interested in this position. Estoy muy interesado en este puesto. Estoy muy interesado en este puesto. I have relevant experience for the job. Tengo experiencia relevante para el trabajo. Tengo experiencia relevante para el trabajo. I enjoy a friendly work environment. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. I want to develop my skills. Quiero desarrollar mis habilidades. Quiero desarrollar mis habilidades. I can work under pressure. Puedo trabajar bajo presión. Puedo trabajar bajo presión. I want to contribute long-term to the company. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. I believe I am a good fit for this position. Creo que soy adecuado para este puesto. Creo que soy adecuado para este puesto. I can work independently and in a team. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo. My desired salary is. Mi salario deseado es. Mi salario deseado es. I will give my best effort at work.
Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Have you completed the recruitment report? ¿Ha completado el informe de reclutamiento? ¿Ha completado el informe de reclutamiento? Do you see any difficulties? ¿Ve alguna dificultad? ¿Ve alguna dificultad? We need to hire more employees. Necesitamos contratar más empleados. Necesitamos contratar más empleados. Do you have any opinions on the candidate? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? Prioritize quality over quantity. Priorice la calidad sobre la cantidad. Priorice la calidad sobre la cantidad. Do you have suggestions for the recruitment process? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? Work closely with the departments. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Have you sent the interview notice? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? We need to improve the recruitment process. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Ensure the candidate is kept informed. Asegúrese de que el candidato esté informado. Asegúrese de que el candidato esté informado. I will prepare the interview materials. Prepararé los materiales de entrevista. Prepararé los materiales de entrevista. Do you want to see the candidate list? ¿Quiere ver la lista de candidatos? ¿Quiere ver la lista de candidatos? I will send the interview confirmation email. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. I have contacted the candidate. Ya he contactado al candidato. Ya he contactado al candidato. What additional information do you need from the candidate? ¿Qué información adicional necesita del candidato? ¿Qué información adicional necesita del candidato? I will prepare the interview room. Prepararé la sala de entrevistas. Prepararé la sala de entrevistas. How many candidates do we have today? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? Do you want me to report weekly? ¿Quiere que informe semanalmente? ¿Quiere que informe semanalmente? I will file the candidate profiles completely. Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Can you help me with the documents? ¿Puede ayudarme con los documentos?
¿Puede ayudarme con los documentos? Have you checked the candidate's information? ¿Ha verificado la información del candidato? ¿Ha verificado la información del candidato? I will send you the interview evaluation. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Do you need any help with recruitment? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? I will monitor the interview progress. Supervisaré el progreso de la entrevista. Supervisaré el progreso de la entrevista. Do you have feedback on the recruitment process? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? Inform the candidate about the interview results. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. I will update the candidate list. Actualizaré la lista de candidatos. Actualizaré la lista de candidatos. Have you reviewed the job description? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? I will review the candidate's profile. Revisaré el perfil del candidato. Revisaré el perfil del candidato. Ensure compliance with the recruitment process. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Have you thoroughly checked the candidate's profile? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? I will report on the recruitment progress. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Can you join the interview session? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? I will send a thank you email to the candidate. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Can you prepare the recruitment documents? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? I will schedule the interview. Programaré la entrevista. Programaré la entrevista. Have you filed all the records completely? ¿Ha archivado todos los registros completamente? ¿Ha archivado todos los registros completamente? I will remind the candidate of the interview schedule. Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Double-check the candidate's information. Verifique la información del candidato. Verifique la información del candidato. Can you assist me with the interview?
¿Puede ayudarme con la entrevista? ¿Puede ayudarme con la entrevista? I will verify the candidate's information. Verificaré la información del candidato. Verificaré la información del candidato. Do you need additional help with the paperwork? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? I will inform the candidate of the interview schedule. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Have you prepared the interview questions? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? I will update the recruitment status. Actualizaré el estado de reclutamiento. Actualizaré el estado de reclutamiento. Ensure punctuality for the interview. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Do you think the candidate is suitable? ¿Cree que el candidato es adecuado? ¿Cree que el candidato es adecuado? I will archive all candidate records. Archivaré todos los registros de los candidatos. Archivaré todos los registros de los candidatos. Do you need additional documents? ¿Necesita documentos adicionales? ¿Necesita documentos adicionales? I will send a rejection letter to the candidate. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Can you update the recruitment progress? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? I will prepare the employment contract. Prepararé el contrato de trabajo. Prepararé el contrato de trabajo. Have you informed the candidate about the salary? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? I will organize an online interview session. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Do you need any additional guidance from me? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? I will prepare the documents for the interview. Prepararé los documentos para la entrevista. Prepararé los documentos para la entrevista. Have you given feedback to the candidate? ¿Ha dado comentarios al candidato? ¿Ha dado comentarios al candidato? I will update the recruitment results. Actualizaré los resultados de reclutamiento. Actualizaré los resultados de reclutamiento. Can you help organize the interview? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? I will ensure all documents are ready for the interview.
Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Have you updated the latest candidate information? ¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? ¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? I will inform the candidate of the results. Informaré al candidato de los resultados. Informaré al candidato de los resultados. Do you need more information about the candidate? ¿Necesita más información sobre el candidato? ¿Necesita más información sobre el candidato? I will prepare the meeting room for the interview. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Have you completed checking all the documents? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? I will guide you through the recruitment process. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Can you finish the report today? ¿Puede terminar el informe hoy? ¿Puede terminar el informe hoy? I will send you the latest documents. Le enviaré los documentos más recientes. Le enviaré los documentos más recientes. Have you rechecked the candidate's profile? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? I will schedule a meeting for the HR team. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Do you think the candidate fits the company culture? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? I will confirm the interview schedule. Confirmaré el horario de la entrevista. Confirmaré el horario de la entrevista. Have you announced the job opening? ¿Ha anunciado la vacante? ¿Ha anunciado la vacante? I will follow up on the candidate's feedback. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Can you join the panel interview? ¿Puede participar en la entrevista en panel? ¿Puede participar en la entrevista en panel? I will prepare the interview question list. Prepararé la lista de preguntas de la entrevista. Prepararé la lista de preguntas de la entrevista. Have you completed the progress report? ¿Ha completado el informe de progreso? ¿Ha completado el informe de progreso? I will remind you to prepare before the interview. Le recordaré que se prepara antes de la entrevista.
Le recordaré que se prepare antes de la entrevista. Can you send me the selected candidate profiles? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados? I will organize a meeting to discuss the results. Organizaré una reunión para discutir los resultados. Organizaré una reunión para discutir los resultados. I will ask you some questions. Le haré algunas preguntas. Le haré algunas preguntas. Can you introduce yourself? ¿Puede presentarse? ¿Puede presentarse? Why do you want this job? ¿Por qué quiere este trabajo? ¿Por qué quiere este trabajo? What experience do you have for this position? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? ¿Qué experiencia tiene para este puesto? Can you work overtime? ¿Puede trabajar horas extras? ¿Puede trabajar horas extras? Are you willing to work in a team? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? ¿Está dispuesto a trabajar en equipo? Do you understand the job requirements? ¿Comprende los requisitos del trabajo? ¿Comprende los requisitos del trabajo? How long have you worked in this field? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en este campo? What do you expect from our company? ¿Qué espera de nuestra empresa? ¿Qué espera de nuestra empresa? What makes you different from other candidates? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? ¿Qué le hace diferente de otros candidatos? I am very interested in this position. Estoy muy interesado en este puesto. Estoy muy interesado en este puesto. I have relevant experience for the job. Tengo experiencia relevante para el trabajo. Tengo experiencia relevante para el trabajo. I enjoy a friendly work environment. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. Disfruto de un ambiente de trabajo amigable. I want to develop my skills. Quiero desarrollar mis habilidades. Quiero desarrollar mis habilidades. I can work under pressure. Puedo trabajar bajo presión. Puedo trabajar bajo presión. I want to contribute long-term to the company. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. Quiero contribuir a largo plazo en la empresa. I believe I am a good fit for this position. Creo que soy adecuado para este puesto. Creo que soy adecuado para este puesto. I can work independently and in a team. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo. Puedo trabajar de forma independiente y en equipo.
My desired salary is. Mi salario deseado es. Mi salario deseado es. I will give my best effort at work. Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Daré mi mayor esfuerzo en el trabajo. Have you completed the recruitment report? ¿Ha completado el informe de reclutamiento? ¿Ha completado el informe de reclutamiento? Do you see any difficulties? ¿Ve alguna dificultad? ¿Ve alguna dificultad? We need to hire more employees. Necesitamos contratar más empleados. Necesitamos contratar más empleados. Do you have any opinions on the candidate? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? ¿Tiene alguna opinión sobre el candidato? Prioritize quality over quantity. Priorice la calidad sobre la cantidad. Priorice la calidad sobre la cantidad. Do you have suggestions for the recruitment process? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? ¿Tiene sugerencias para el proceso de reclutamiento? Work closely with the departments. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Trabaje en estrecha colaboración con los departamentos. Have you sent the interview notice? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? ¿Ha enviado el aviso de entrevista? We need to improve the recruitment process. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Necesitamos mejorar el proceso de reclutamiento. Ensure the candidate is kept informed. Asegúrese de que el candidato esté informado. Asegúrese de que el candidato esté informado. I will prepare the interview materials. Prepararé los materiales de entrevista. Prepararé los materiales de entrevista. Do you want to see the candidate list? ¿Quiere ver la lista de candidatos? ¿Quiere ver la lista de candidatos? I will send the interview confirmation email. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. Enviaré el correo de confirmación de entrevista. I have contacted the candidate. Ya he contactado al candidato. Ya he contactado al candidato. What additional information do you need from the candidate? ¿Qué información adicional necesita del candidato? ¿Qué información adicional necesita del candidato? I will prepare the interview room. Prepararé la sala de entrevistas. Prepararé la sala de entrevistas. How many candidates do we have today? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? ¿Cuántos candidatos tenemos hoy? Do you want me to report weekly? ¿Quiere que informe semanalmente? ¿Quiere que informe semanalmente? I will file the candidate profiles completely.
Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Archivaré los perfiles de candidatos completamente. Can you help me with the documents? ¿Puede ayudarme con los documentos? ¿Puede ayudarme con los documentos? Have you checked the candidate's information? ¿Ha verificado la información del candidato? ¿Ha verificado la información del candidato? I will send you the interview evaluation. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Le enviaré la evaluación de la entrevista. Do you need any help with recruitment? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? ¿Necesita ayuda con el reclutamiento? I will monitor the interview progress. Supervisaré el progreso de la entrevista. Supervisaré el progreso de la entrevista. Do you have feedback on the recruitment process? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? ¿Tiene comentarios sobre el proceso de reclutamiento? Inform the candidate about the interview results. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. Informe al candidato sobre los resultados de la entrevista. I will update the candidate list. Actualizaré la lista de candidatos. Actualizaré la lista de candidatos. Have you reviewed the job description? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? ¿Ha revisado la descripción del trabajo? I will review the candidate's profile. Revisaré el perfil del candidato. Revisaré el perfil del candidato. Ensure compliance with the recruitment process. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Asegúrese de cumplir con el proceso de reclutamiento. Have you thoroughly checked the candidate's profile? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? ¿Ha revisado el perfil del candidato minuciosamente? I will report on the recruitment progress. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Informaré sobre el progreso del reclutamiento. Can you join the interview session? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? ¿Puede asistir a la sesión de entrevista? I will send a thank you email to the candidate. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Enviaré un correo de agradecimiento al candidato. Can you prepare the recruitment documents? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? ¿Puede preparar los documentos de reclutamiento? I will schedule the interview. Programaré la entrevista. Programaré la entrevista. Have you filed all the records completely? ¿Ha archivado todos los registros completamente? ¿Ha archivado todos los registros completamente? I will remind the candidate of the interview schedule. Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista.
Recordaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Double-check the candidate's information. Verifique la información del candidato. Verifique la información del candidato. Can you assist me with the interview? ¿Puede ayudarme con la entrevista? ¿Puede ayudarme con la entrevista? I will verify the candidate's information. Verificaré la información del candidato. Verificaré la información del candidato. Do you need additional help with the paperwork? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? ¿Necesita ayuda adicional con la documentación? I will inform the candidate of the interview schedule. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Informaré al candidato sobre el horario de la entrevista. Have you prepared the interview questions? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? ¿Ha preparado las preguntas de la entrevista? I will update the recruitment status. Actualizaré el estado de reclutamiento. Actualizaré el estado de reclutamiento. Ensure punctuality for the interview. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Asegúrese de la puntualidad para la entrevista. Do you think the candidate is suitable? ¿Cree que el candidato es adecuado? ¿Cree que el candidato es adecuado? I will archive all candidate records. Archivaré todos los registros de los candidatos. Archivaré todos los registros de los candidatos. Do you need additional documents? ¿Necesita documentos adicionales? ¿Necesita documentos adicionales? I will send a rejection letter to the candidate. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Enviaré una carta de rechazo al candidato. Can you update the recruitment progress? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? ¿Puede actualizar el progreso del reclutamiento? I will prepare the employment contract. Prepararé el contrato de trabajo. Prepararé el contrato de trabajo. Have you informed the candidate about the salary? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? ¿Ha informado al candidato sobre el salario? I will organize an online interview session. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Organizaré una sesión de entrevista en línea. Do you need any additional guidance from me? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? ¿Necesita orientación adicional de mi parte? I will prepare the documents for the interview. Prepararé los documentos para la entrevista. Prepararé los documentos para la entrevista. Have you given feedback to the candidate? ¿Ha dado comentarios al candidato? ¿Ha dado comentarios al candidato? I will update the recruitment results.
Actualizaré los resultados de reclutamiento. Actualizaré los resultados de reclutamiento. Can you help organize the interview? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? ¿Puede ayudar a organizar la entrevista? I will ensure all documents are ready for the interview. Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Aseguraré que todos los documentos estén listos para la entrevista. Have you updated the latest candidate information? ¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? ¿Ha actualizado la información más reciente del candidato? I will inform the candidate of the results. Informaré al candidato de los resultados. Informaré al candidato de los resultados. Do you need more information about the candidate? ¿Necesita más información sobre el candidato? ¿Necesita más información sobre el candidato? I will prepare the meeting room for the interview. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Prepararé la sala de reuniones para la entrevista. Have you completed checking all the documents? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? ¿Ha completado la revisión de todos los documentos? I will guide you through the recruitment process. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Le guiaré por el proceso de reclutamiento. Can you finish the report today? ¿Puede terminar el informe hoy? ¿Puede terminar el informe hoy? I will send you the latest documents. Le enviaré los documentos más recientes. Le enviaré los documentos más recientes. Have you rechecked the candidate's profile? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? ¿Ha vuelto a revisar el perfil del candidato? I will schedule a meeting for the HR team. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Programaré una reunión para el equipo de recursos humanos. Do you think the candidate fits the company culture? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? ¿Cree que el candidato se ajusta a la cultura de la empresa? I will confirm the interview schedule. Confirmaré el horario de la entrevista. Confirmaré el horario de la entrevista. Have you announced the job opening? ¿Ha anunciado la vacante? ¿Ha anunciado la vacante? I will follow up on the candidate's feedback. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Haré un seguimiento de los comentarios del candidato. Can you join the panel interview? ¿Puede participar en la entrevista en panel? ¿Puede participar en la entrevista en panel? I will prepare the interview question list. Prepararé la lista de preguntas de la entrevista.
Prepararé la lista de preguntas de la entrevista. Have you completed the progress report? ¿Ha completado el informe de progreso? ¿Ha completado el informe de progreso? I will remind you to prepare before the interview. Le recordaré que se prepare antes de la entrevista. Le recordaré que se prepare antes de la entrevista. Can you send me the selected candidate profiles? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados? ¿Puede enviarme los perfiles de los candidatos seleccionados? I will organize a meeting to discuss the results. Organizaré una reunión para discutir los resultados. Organizaré una reunión para discutir los resultados.